Fui una esposa infiel y engañé a mi marido con mi jefe y sus amigos en el avión de la empresa. Le contagié una ETS, él descubrió la traición y se vengó. Todo empezó de forma sencilla y profesional. Tengo 32 años, soy asistente ejecutiva y trabajo desde hace años con mi jefe, un hombre influyente en el sector empresarial. Mi matrimonio siempre ha sido estable, sin grandes pasiones ni dramas, solo un día tras otro. Entonces, cuando empezó a llevarme a viajes de negocios, lo vi como un reconocimiento a mi trabajo. Organicé reuniones, gestioné tu agenda, cuidé cada detalle para que todo transcurriera sin problemas. Volamos juntos en aviones de la empresa y nos hospedamos en los mejores hoteles. Todo parecía normal, hasta que comencé a notar ciertos matices en sus interacciones conmigo. Pequeños elogios, largas miradas, gestos sutiles que parecían traspasar la barrera profesional. Al principio lo ignoré. O mejor dicho, me convencí de que estaba imaginando cosas. Él era un hombre mayor, casado, y yo también tenía mi compromiso. Pero con el tiempo, la línea entre el trabajo y otra cosa empezó a desdibujarse. Las cenas de negocio se sucedían, acompañadas de vinos caros y conversaciones cada vez más íntimas. Habló de su vida personal, de sus frustraciones, de sus deseos no expresados. Me encontré haciendo lo mismo. Allí ya no existía el ambiente formal de oficina, solo nosotros dos, riendo y compartiendo secretos como si hubiéramos construido una burbuja donde nada más importaba. Los viajes se hicieron más frecuentes, y con ello, un acercamiento inevitable. Cuando abordamos los aviones de la empresa, estábamos solo él y yo, sin las miradas del equipo ni las barreras formales de la oficina. La distancia de la vida cotidiana hacía que todo fuera más permisivo, más peligroso. Se sentó a mi lado, me tocó el brazo ligeramente mientras hablaba y sentí esas mariposas en el estómago que no deberían estar allí. Con cada nuevo viaje, la tensión aumentaba. Empecé a elegir ropa más elegante, a arreglarme con más cuidado, incluso sin admitirme por qué. Mi marido no sospechó nada. Para él, yo simplemente estaba haciendo crecer mi carrera, aprovechando las oportunidades que me brindaba la empresa. Le conté todo de forma práctica, sin muchos detalles, y él nunca cuestionó. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. Empecé a tener muchas ganas de viajar, a sentir un entusiasmo que iba más allá del profesionalismo. Intenté convencerme de que no pasaría nada, que yo era solo una empleada que hacía su trabajo. Pero había allí un juego, un coqueteo no declarado, una energía que crecía con cada mirada, con cada roce accidental. El punto de inflexión se produjo en un viaje concreto, a una conferencia internacional. Llegamos al hotel a altas horas de la noche, agotados por el vuelo, y nos propuso cenar en el restaurante del hotel. Acepté sin dudarlo. Durante la cena se mostró más directo que nunca. Comentó lo mucho que disfrutaba de mi compañía, lo cómodo que se sentía conmigo como no se sentía con nadie más. No tuve ninguna reacción. Sabía que debía dar marcha atrás, pero mi respiración acelerada demostraba que, en el fondo, me gustaba. ¿Fue la primera vez que me permití imaginar un ¿y si? Después de esa noche, la atmósfera entre nosotros cambió para siempre. La tensión se volvió casi insoportable, presente en cada intercambio de palabras, en cada mirada sostenida durante segundos más de lo necesario. Ya no podía negarlo, algo estaba por suceder. El juego que jugamos en silencio estuvo a punto de cruzar la línea de lo permitido. ¿El problema? No sentí miedo. Sentí deseo. Sentí emoción. Y esa fue la parte más peligrosa de todo. Pero como toda historia que comienza con un pequeño desliz, la pérdida de control no tardaría en llegar. Viajar ya no era solo una cuestión de negocios. Aún no había cruzado el umbral, pero estaba tan cerca de él que un simple paso sería suficiente para sumergirme por completo. Lo que no sabía era que ese paso sería inevitable y las consecuencias irreversibles. Sucedió sin planificación, sin siquiera una decisión consciente. Era como si todas las pequeñas concesiones que había hecho a lo largo de los meses me hubieran llevado exactamente a ese momento. Estábamos en otro viaje, un vuelo nocturno en uno de los aviones de la compañía, solo nosotros dos y la mínima tripulación. Después de un largo día de reuniones, me invitó a tomar un vino en la zona más privada del avión. Podría haberme negado, podría haber inventado cualquier excusa para mantener la distancia. Pero no me negué. Fui. Me senté a su lado, sostuve la copa de vino mientras nuestras rodillas se tocaban ligeramente. El silencio entre nosotros llevó todo lo que aún no se había dicho. Cuando se inclinó y sus labios encontraron los míos, no me inmuté. Fue un beso lento, prohibido,
lleno de algo que ya existía mucho antes de ese momento. Me temblaban las manos, mi corazón latía con fuerza, pero no me detuve. Me acercó más y cedí por completo. En ese instante, la realidad se disolvió, las consecuencias desaparecieron y lo único que importó fue la forma en que su toque prendió fuego a cada parte de mi cuerpo. El ambiente lujoso del avión, las luces tenues, la sensación de exclusividad. Todo contribuyó a hacer ese momento aún más intenso, más adictivo. Fue allí, en ese jet que tantas veces me llevó a compromisos corporativos, donde engañé a mi marido por primera vez. Las siguientes horas fueron una confusión de deseo y adrenalina. No había vuelta atrás. El avión se convirtió en nuestro refugio, nuestro secreto. Con cada nuevo viaje, la necesidad de estar juntos no hacía más que aumentar. En los hoteles ya no reservamos habitaciones separadas. Siempre encontró la manera de ajustar las reservas, asegurando que nuestras noches fueran compartidas. Los pasillos de los hoteles se han vuelto peligrosos. Los ascensores son lugares de promesas silenciosas. El riesgo de ser descubierto hacía que todo fuera aún más adictivo. Era intenso, dominante, acostumbrado a conseguir lo que quisiera. Y ahora él me quería. Ya no era solo su asistente. Yo era su amante, su escape de la monótona rutina del matrimonio, su nueva obsesión. Y eso me gustó. El poder que sentía sobre un hombre como él me hizo olvidar, aunque fuera por unas horas, que era una mujer casada, que mi vida fuera todavía existía. Mi marido estaba a kilómetros de distancia, confiaba en mí y creía que solo estaba trabajando. Pero estaba experimentando algo completamente diferente, algo que nunca supe que quería hasta entonces. Lo que empezó como noches esporádicas pronto se convirtió en algo más. Ya no necesitaba esperar viajes para sentir su toque. Empezó a pensar en razones para llamarme a su oficina después del trabajo. Puertas cerradas, cortinas corridas, momentos robados entre un encuentro y otro. Cada nuevo encuentro parecía alimentar un fuego imposible de apagar. Mi teléfono sonaba por las noches. Aparecían mensajes secretos en mi celular. La adrenalina de mantener una aventura tan prohibida me cegó ante el peligro que corría. No me di cuenta de que me estaba volviendo completamente dependiente de él y que esto era solo el comienzo. Debería haberme detenido. Debería haber sabido que esto no terminaría bien. Pero no pude. Cada nueva transgresión hacía que la siguiente fuera aún más fácil. Mi matrimonio se convirtió en una sombra, una formalidad. Regresaba a casa, besaba a mi marido mecánicamente y pretendía ser la esposa perfecta. Pero por dentro ya no pertenecía a esa vida. Anhelaba los viajes, las noches en hoteles de lujo, el contacto de un hombre que no fuera mi marido. Y cuanto más tenía, más quería. El deseo se convirtió en obsesión. Las reglas ya no existían. El avión no era solo un medio de transporte, era un campo de juego para nuestros impulsos más secretos. Entre turbulencias y vuelos silenciosos, nos perdimos el uno en el otro sin pensar en las consecuencias. Y vendrían. Más rápido de lo que podría haber imaginado. Mantener todo oculto comenzó a convertirse en un desafío insoportable. Al principio fue fácil. Mi marido confiaba ciegamente en mí, nunca cuestionó mis viajes ni las extrañas horas que pasaba en el trabajo. Pero a medida que las reuniones con mi jefe se hicieron más frecuentes, las excusas empezaron a repetirse y las historias empezaron a volverse inconsistentes. Me encontré ensayando respuestas antes de entrar a casa, memorizando detalles para no contradecirme. Pero, aún poniendo todos los cuidados del mundo, sentía que el peligro estaba cada vez más cerca. Mi marido empezó a notar pequeños cambios. La forma en que revisaba mi teléfono celular con más frecuencia, cómo tardaba más en ducharme, cómo a veces evitaba el contacto visual cuando él me hacía preguntas sencillas. No dijo nada directamente, pero pude ver en sus ojos que algo no parecía estar bien. Intenté compensar. Hacía sorpresas, intentaba ser más cariñosa, más presente cuando estaba en casa. Pero nada borraba el hecho de que, en cada viaje, estaba en brazos de otro hombre. Y cada vez más volvía a casa con una parte más pequeña de mí. Las reuniones comenzaron a abandonar el entorno de viajes y oficinas. Mi jefe empezó a sugerir reuniones en lugares más privados y riesgosos. Alquiló un apartamento lujoso para que pudiéramos estar lejos de miradas indiscretas. Y al principio me dio una falsa sensación de seguridad. Pero la verdad es que cuanto más tiempo pasábamos juntos, más difícil era mantener la fachada de que no pasaba nada. Volvería a casa con su perfume todavía en mi piel. A veces me olvidaba un pendiente o regresaba con un ligero rasguño en el cuello. Pequeños detalles que, por sí solos,
podían pasar desapercibidos, pero que juntos empezaron a levantar sospechas. Una noche mi marido hizo algo que nunca antes había hecho. Me quitó el celular mientras dormía. Siempre respetó mi privacidad, pero algo dentro de él, algún instinto, lo llevó a hacerlo. Me desperté y lo encontré parado junto a la cama, sosteniendo mi teléfono y su rostro iluminado por la pantalla. Mi corazón se aceleró. Pero, por algún milagro, había tenido cuidado. No había nada comprometedor allí. Dejó su celular y fue al baño sin decir una palabra. Pero en ese momento lo supe, sospechaba. Y el tiempo para guardar ese secreto se estaba acabando. Los viajes empezaron a tener un sabor diferente. El placer seguía ahí, pero ahora iba acompañado de una paranoia creciente. Cada vez que sonaba mi teléfono, temía que fuera mi marido quien se enterara de todo. Cada vez que alguien en el trabajo me miraba de forma extraña, me preguntaba si sabía algo. La tensión me estaba consumiendo. Y aún así, continué. Porque, en ese momento, ya no sabía cómo parar. Mi jefe, en cambio, parecía indiferente al riesgo. Para él, era solo un juego, algo que podía controlar. No estaba tan seguro. Sabía que si mi marido se enteraba, todo se vendría abajo. Pero aún así, seguía adelante. Un paso a la vez, hacia lo inevitable. Hasta que la situación se salió de mi control para siempre. Al principio, pensé que era solo un comentario flojo, una broma suya para poner a prueba mis límites. Pero la primera vez que sucedió, me di cuenta de que ya no tenía otra opción. Estábamos en un vuelo a Londres y me invitó a charlar en el salón privado del avión. Con una copa de champán en la mano, me presentó a dos importantes inversores, hombres mayores llenos de confianza y arrogancia. Puso su mano en mi muslo, me miró a los ojos y dijo sin rodeos: «Sé amable con ellos, cariño. Nuestro futuro depende de ello». El significado era claro. Mi corazón se aceleró, mi boca se secó, pero solo asentí. Porque en ese momento ya no sabía decir que no. El ambiente era lujoso, silencioso y las miradas de los dos hombres pesaban sobre mí como si ya supieran que yo era parte del entretenimiento de ese vuelo. Mi jefe se fue dejándome allí con ellos. Uno de ellos se acercó, me acarició el brazo con desconcertante confianza y empezó a susurrarme cosas al oído, elogios que me hacían sentir más un objeto que una mujer. El otro no tardó en unirse, y al poco tiempo yo estaba entre los dos, sintiendo manos por todos lados, sus caricias sin dudarlo, como si fuera un contrato ya firmado. Y tal vez lo fue. No tenían prisa. El primero me jaló hacia el sofá del salón, sus manos deslizándose por mi piel sin resistencia. El segundo llegó poco después, subiendo mis costosos vestidos y explorando cada centímetro de mi cuerpo. Debería haberme sentido repugnante, debería haber retrocedido. Pero estaba paralizada, enterrada en un papel que ya no podía abandonar. Mi jefe confiaba en mí para mantener felices a estos hombres. Y confié en que cuanto más aceptara, más me mantendría en su burbuja de privilegio. Esto no sucedió solo una vez. Con cada nuevo viaje los invitados cambiaban, pero el ritual seguía siendo el mismo. Mi jefe siempre se esforzaba en prepararme, diciéndome de antemano que fulano de tal estaría en el vuelo y que sería bueno para todos si yo mostraba la misma dedicación que le mostré a él. Y obedecí. Porque ahora mi carrera, mi estatus e incluso mi identidad estaban ligados a ello. No había vuelta atrás. Las cosas empeoraron cuando empezó a ofrecerme vuelos libres también. En los hoteles de 5 estrellas, me pasaba la llave de la habitación y me decía: «El señor X ha tenido un día difícil. Creo que disfrutaría de su compañía». No pregunté, no discutí. Simplemente tomé la llave, sonreí y me fui. Dentro de esas habitaciones, yo era una persona diferente. Me tumbé en la cama sin resistencia, cerré los ojos y los dejé hacer lo que quisieran. Algunos fueron educados, otros no tanto. Pero al final todo fue tratado como parte del juego. Después me miré al espejo y ya no reconocí quién era. Ya no se trataba de deseo o traición, se trataba de control. Me había convertido en parte de ello, una pieza en un tablero donde nunca fui el jugador, solo el premio. Pero aún sabiendo esto, continué. Porque irme significaba perderlo todo y no estaba preparada para eso. Pero el precio subía cada vez más. Y pronto pagaría de la peor forma posible. Fueron 2 años viviendo así. 2 años en los que perdí la cuenta de cuántos hombres pasaron junto a mi cuerpo, en cuántas habitaciones de hotel entré sin saber exactamente quién me esperaba dentro. Lo que empezó como un asunto prohibido se convirtió en algo que nunca imaginé que haría. Pero ya no vi una salida.
Mi jefe me moldeó para eso y lo acepté porque, en el fondo, me gustaba la sensación de ser deseado, de estar rodeado de lujo, de ser alguien importante en ese mundo de poder y dinero. Pero todo tiene un precio. Y el mío llegó de la peor manera posible. Los síntomas comenzaron siendo sutiles. Una sensación de ardor al orinar, un malestar que ignoré durante días hasta que me di cuenta de que algo no estaba bien. Al principio pensé que era solo una infección común, algo que desaparecería rápidamente. Pero las molestias aumentaron, y luego vinieron las manchas en la piel, la fiebre baja que iba y venía. Solo cuando mi marido empezó a quejarse de síntomas similares entré en pánico. Él no sabía nada. Para él, nuestra vida era normal, mi trabajo iba bien y nuestros viajes constantes eran solo oportunidades de crecimiento. Pero ahora estaba enfermo. Por mi culpa. Intenté convencerme de que podría ser otra cosa. Que tal vez era algo inofensivo, que no significaba nada. Pero cuando regresó del médico con una prueba positiva para una ETS, sentí que mi mundo se desmoronaba. Estaba confundido, indignado. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó, sosteniendo el papel con el resultado, con el rostro lleno de incertidumbre y enojo. Mi corazón se aceleró y tuve que reunir todas mis fuerzas para fingir sorpresa. ¿Fue una contaminación equivocada? Mi voz temblaba, pero traté de mantener la calma. Me miró como si intentara encontrar la respuesta en mis ojos. Y por un momento pensé que podría salirme con la mía. Pero mi jefe también me llamó para hablar. Nunca se preocupó por nada, pero cuando supo que estaba enfermo se enojó. ¿Tiene alguna idea de los problemas que podría causar?, gruñó, mirándome con una mirada que mezclaba desprecio y frustración. Para él, ahora yo era un riesgo. Una pieza rota en el juego que mandaba. Se alejó, empezó a cancelar nuestros viajes juntos, evitando situaciones que nos acercaran. Pasé de ser un amante a ser un problema, y eso me dolió más que cualquier otra cosa. En casa, mi marido empezó a juntar las piezas. No era estúpido. Una ETS no surgió de la nada. Y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera la verdad. Intenté poner excusas, le sugerí que podría haberlo tomado de otra manera, pero me miró con esa expresión que decía que ya no confiaba en mí. Cada día su comportamiento cambiaba. Era más frío, más distante. Y entonces llegó el bombazo, se puso a investigar. La traición ya no era solo un secreto sucio dentro de mí. Ahora, era una amenaza real. Mi marido estaba decidido a descubrir la verdad. Y supe que cuando se enterara, nada volvería a ser lo mismo. Sabía que mi marido sospechaba, pero traté de mantener la esperanza de que lo dejaría pasar. Yo no lo dejaría. Después del diagnóstico de ETS, cambió. Comenzó a observar mis hábitos más de cerca, a notar detalles que antes ignoraba. Vi su mirada sobre mí mientras usaba mi celular, mientras llegaba de un viaje, mientras evitaba sus preguntas. No me acusó directamente, pero su silencio habló más que cualquier palabra. Cada día parecía más distante emocionalmente, pero al mismo tiempo más atento a lo que yo hacía. Intenté mantener la calma, fingir que no pasaba nada, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él se enterara de todo. Lo que no sabía es que ya estaba investigando. Mi marido nunca fue un hombre paranoico, pero algo dentro de él le decía que necesitaba pruebas. Una noche, mientras dormía, me quitó el celular. Siempre usaba contraseña, pero esa noche, por descuido o exceso de confianza, dejé el dispositivo desbloqueado. Aprovechó la oportunidad y abrió mi conversación con mi jefe. Lo que encontró allí destruyó cualquier esperanza que aún tuviera de que todo fuera solo paranoia. Todos los mensajes estaban ahí. No tuvo que buscar muy lejos. Uno de ellos, enviado por mi jefe días antes, decía: esto se está volviendo insostenible. Varios dueños de negocios se quejan de que mi chica les pasó esta basura. ¿Tiene alguna idea de cuánto daño podría causar esto al negocio? No puedo perder inversionistas debido a su problema personal. ¿Cómo permitió que esto sucediera? Mi marido sintió que se le oprimió el pecho. Mi niña. Lo releyó varias veces, tratando de entender si lo estaba interpretando correctamente. Pero luego vinieron las respuestas. Mensajes míos, respondiendo con una disculpa, diciendo que no tenía idea de cómo sucedió y que también se lo había contado a mi esposo por accidente. No podía respirar. Mi niña. Apenas terminó de leer y comenzó otras conversaciones. ¿Había más? ¿Ya se ha enterado? Porque si lo ha hecho, quiero saberlo antes de involucrarme en esto.
Necesito saber si va a causar problemas. No. Todavía no. No sospecha nada. El shock se convirtió en furia. Leyó cada palabra, sintiendo que le hervía la sangre. Supo en ese mismo momento que no se trataba de una sola traición. Fue un plan. Un juego donde él era el idiota que no notaba nada durante 2 años. Cerró su celular y me miró, durmiendo a su lado, como si nada pasara. La mujer que amaba, la esposa en la que confiaba, se había convertido en objeto de intercambio en las reuniones de negocios. Y ahora, además de ser traicionado, me contagió algo que contraje al convertirme en un juguete de los empresarios ricos. Quería despertarme en ese mismo momento. Quería sacudirme, gritar, exigir explicaciones. Pero respiró hondo y aguantó. No estaría ahí, no sería así. Él se vengaría. Pero de la manera correcta. Esa noche no durmió. Y a la mañana siguiente salió de casa sin decir a dónde iba. No lo sabía, pero en ese momento, mi destino ya estaba sellado. Después de esa noche todo cambió. Mi marido ya no era el mismo hombre. No me confrontó de inmediato. No gritó, no me tiró nada a la cara. De lo contrario. En los días siguientes parecía aún más tranquilo, como si hubiera aceptado algo de verdad en su interior. Pero eso fue exactamente lo que me asustó. Su silencio no fue de resignación. Era de alguien que estaba planeando algo. Empezó a salir de la casa sin decir a dónde iba. Volvió tarde, evitó largas conversaciones y apenas me miró a los ojos. Cuando intenté acercarme, él solo dejó escapar una sonrisa seca, como si tuviera algo dentro de él. Sentí que me estaban observando. A veces me hacía preguntas aparentemente inocentes, como si no quisiera nada. ¿Cómo estuvo tu viaje la semana pasada? ¿Viste a alguien del trabajo después del trabajo? Eran trampas. Él ya sabía la verdad, solo quería ver hasta dónde llegaría con la mentira. Mi instinto gritó que algo andaba mal. Mi jefe también lo notó. ¿Su marido está actuando de manera extraña? Me envió este mensaje en tono preocupado. Si sospecha, necesito saberlo antes de que se convierta en un problema. Fue la primera vez que sentí miedo real. Porque ahora mi jefe ya no estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por sí mismo. Pasó el tiempo y comencé a notar cosas extrañas. Se accedió a mis correos electrónicos de trabajo sin mi permiso. Mis extractos bancarios estaban siendo revisados. Incluso parecían haber buscado en mi historial de viajes y en mis reservas de hotel. Estaba juntando las piezas. Y no sabía qué iba a hacer con él. Entonces un día llegué a casa y encontré su computadora abierta. Había un documento en la pantalla. Un archivo lleno de capturas de pantalla de mis mensajes, correos electrónicos, reservas de hotel, transacciones sospechosas. Era como un expediente. Prueba definitiva de mi traición. Pero lo que me aterrorizó fue la última página. El nombre de mi jefe estaba ahí. Junto con los nombres de algunos de los empresarios con los que me reuní. No solo quería romper conmigo. Quería acabar con todos nosotros. Mi corazón se aceleró. Cerré la computadora con las manos temblorosas. Quería correr, decirle a mi jefe, pedir ayuda. Pero sabía que era demasiado tarde. Mi marido estaba dispuesto a vengarse. Y cuando actuara, nadie saldría ileso. No sabía cómo, no sabía cuándo. Pero sabía que mi mundo estaba a punto de desmoronarse. La sensación de que algo estaba a punto de explotar me acompañó todo el tiempo. Mi marido era diferente, pero lo que vi en él no fue ira, sino frialdad. La furia silenciosa de alguien que no solo quería hacer daño, sino destruir. Sabía que ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Pero lo que no sabía era cómo ni cuándo haría su movimiento. Entonces una noche hizo algo inesperado. Me invitó a cenar. Una invitación casual, como si quisiera reavivar algo entre nosotros. Eligió un restaurante elegante, de esos a los que íbamos antes de que todo esto empezara. Debería haber sospechado allí. Pero mi miedo me cegó. Acepté, porque cualquier cosa era mejor que esperar el golpe que sabía que vendría. Cuando llegamos, parecía relajado. Pedimos vino, hablamos y, por un momento, casi creí que podría perdonarme. Que tal vez todo fue solo una prueba para ver si me arrepentiría. Pero luego miró el reloj y sonrió. Creo que es hora del espectáculo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, mi teléfono empezó a vibrar. Y entonces, las miradas a su alrededor empezaron a cambiar.
Levanté mi teléfono celular con manos temblorosas y vi explotar las notificaciones. Mensajes. Conexiones. Múltiples etiquetas en redes sociales. Mi corazón se aceleró antes de que siquiera entendiera lo que estaba pasando. Mi marido lo había filtrado todo. Había enviado correos electrónicos anónimos con capturas de pantalla de mis mensajes y correos electrónicos intercambiados con mi jefe. Había expuesto las pruebas a la empresa, a los inversores, a familiares y amigos. Cada detalle repugnante. Cada transacción, cada encuentro en un hotel, cada hombre que ha pasado por mi vida en los últimos 2 años. Todo estaba ahí, para quien quisiera verlo. Empecé a temblar. Intenté llamar a mi jefe, pero no respondió. Probablemente ya lo sabía, ya lo había recibido todo. Miré a mi alrededor y noté que algunas personas en el restaurante comenzaron a mirarme. Algunos se rieron discretamente, otros me filmaron con sus móviles. El escándalo ya estaba en boca de la gente. ¿Querías una vida lujosa? Ahora tienes fama, dijo mi marido, levantando su copa de vino con una sonrisa de satisfacción. Mi estómago se revolvió. Me levanté de la mesa, pero me di cuenta de que mis piernas estaban débiles. Me ardían los ojos, me fallaba la respiración. Mi vida había terminado allí mismo, en ese preciso momento. Pero él no se detuvo ahí. También se propuso acabar con mi jefe. La empresa no solo filtró los mensajes, sino que hizo un expediente completo detallando esquemas de corrupción, la forma en que utilizaba aviones de la empresa para fiestas privadas, cómo se tomaba a las mujeres para complacer a los inversores. La junta directiva recibió todo. A las pocas horas, convocaron a mi jefe a una reunión de emergencia. Cuando intenté hablar con él, ya no pudo responderme. Había caído conmigo. Los inversores comenzaron a cortar lazos. Nadie quería verse asociado al escándalo. El otrora intocable jefe se vio obligado a dimitir. La reputación que tardó años en construirse se redujo a polvo en menos de 24 horas. Los mismos empresarios que se reían y brindaban por él ahora borraban sus números, fingiendo que nunca lo habían conocido. Pero el golpe final fue aún peor. Mis padres recibieron todo. Mis amigos, mis antiguos compañeros, gente con la que ya ni siquiera hablaba. Mi marido lo difundió a todos los que pudo. En cuestión de minutos, pasé de ser una mujer respetable a la el traidor más expuesto en Internet. Me despidieron el mismo día. Mi jefe no pudo protegerme. La empresa necesitaba cortar cualquier vínculo conmigo para evitar dañar su reputación. Mi celular no dejaba de sonar. Mis amigos desaparecieron, mis padres no sabían qué decir. Todos me habían descartado. El último mensaje que recibí esa noche fue de mi jefe. Lo arruinaste todo. No respondí. Porque en el fondo lo sabía, no fui yo quien acabó con todo. Era mi marido. Y aún no había terminado. No pude salir del restaurante lo suficientemente rápido. Mi mente daba vueltas, mi respiración era pesada, mis manos temblaban fuera de control. Todo lo que creía tener bajo control se desmoronó ante mis ojos. Mi marido había ganado. No solo descubrió la verdad, me destruyó. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. Me despidieron de mi trabajo al día siguiente. El escándalo era demasiado grande para que la empresa lo ignorara. Mi jefe cayó conmigo, obligado a dimitir, expuesto y humillado delante de todos. Los inversores ya no querían que su nombre estuviera vinculado al negocio. Los socios a los que tanto quería complacer ahora lo despreciaban. Intentó culparme, pero las huellas hablaban por sí solas. No había forma de escapar. Los periódicos y los blogs de chismes recogieron la historia y la convirtieron en un espectáculo. Mi nombre estaba en los titulares. Los foros de Internet debatieron cada detalle de mi vida. La gente comentaba, reía, me juzgaba como si lo supieran todo. La mujer que destruyó su propia vida por ambición. Algunos me maldijeron, otros dijeron que merecía algo peor. Las redes sociales se han convertido en un infierno. Todo el tiempo llegaban mensajes de odio. Espero que nunca más consigas un trabajo. No vales nada. Espero que se pudra. Con cada notificación, sentí que se me oprimía el pecho. Yo era una broma pública. Pero eso no fue lo peor. Mi familia recibió todo. Mi padre, un hombre conservador, no lo podía creer. Mi madre lloraba sin parar. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, dijo por teléfono, entre sollozos. No sabían cómo lidiar con la vergüenza. Intenté explicarle, pero ¿qué podía decir?
No hubo justificación. Mi hermano me bloqueó de todas las redes sociales y dijo que ya no quería que mi nombre estuviera vinculado al suyo. Mi familia me repudió. Los amigos desaparecieron. Nadie quería estar asociado conmigo. Las mujeres que antes me envidiaban ahora me despreciaban. Bien hecho, mira a dónde te ha llevado tu codicia. Los hombres que alguna vez me desearon ahora me trataban como basura desechable. Era útil para los empresarios y ahora ya ni siquiera sirve para eso. Mi marido solicitó el divorcio inmediatamente. Pero él no solo quería romper. Quería dejarme sin nada. Exigió la mitad de todo lo que teníamos y presentó una demanda brutal. Sus abogados conocían toda la mierda y yo no tenía forma de pelear. Todo lo que obtuve fue un acuerdo miserable. Salí de nuestra casa con una maleta y un nombre empañado para siempre. En el tribunal se aseguró de empeorar las cosas. Presentó las pruebas de la traición, las pruebas de ETS, los correos electrónicos y mensajes intercambiados con mi jefe. El juez no tuvo piedad. La decisión llegó rápidamente. Lo perdí todo. Mi marido se quedó con la mayor parte de los bienes. Yo solo obtuve una pequeña cantidad que apenas cubría mis deudas. La humillación fue completa. Los lugares que solía frecuentar se me cerraron. Los fastuosos eventos, las elegantes cenas, los glamurosos viajes, todo se ha evaporado. Ahora, cuando entré a un restaurante, sentí las miradas críticas. Ya no era la esposa respetable de un hombre de negocios exitoso. Ahora, yo era la mujer que lo desperdiciaba todo por una vida de placer y dinero fácil. Intenté encontrar trabajo, pero nadie quería contratarme. Los rumores sobre mí estaban por todas partes. Yo era un riesgo, una bomba de tiempo. Mi nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. Las puertas se cerraron para siempre. Mi jefe, que una vez me hizo sentir especial, me bloqueó de todos los contactos. Los hombres que se cruzaban conmigo en fiestas privadas fingían que yo nunca existí. El mundo que alguna vez me recibió con los brazos abiertos ahora me trataba como un problema a olvidar. Ahora, sentada en un pequeño departamento que alquilé con lo que me quedaba, me miro al espejo y ya no reconozco a la mujer que una vez fui. Todo por estatus. Todo por dinero. Todo por el poder. Y al final, ¿qué gané? Nada. Acabo de perder. Mi marido ganó. Él no solo destruyó mi vida, me hizo ver pasar todo, sin poder detenerlo. Y ahora lo único que puedo hacer es vivir con las consecuencias. No olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Por favor, dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traerte más historias como esta. Hasta la próxima.